Marcelo, quería preguntarte cómo encaran en San Pablo lo que podríamos llamar la democratización de la cultura, cómo se está aplicando eso en el mundo cultural. En la Secretaría de São Paulo organizamos nuestra política por 4 grandes vertentes. Una de lo que llamamos es la plena accesibilidad. ¿Qué queremos decir con accesibilidad? Es de crear todas las maneras posibles de garantizar el acceso de la población a la producción cultural. Eso no es solamente el acceso físico, ¿no? Que los museos, los teatros tienen que tener una accesibilidad desde el punto de vista de arquitectura, más algo mucho más profundo, que es de garantizar el acceso de la comunicación pensando en los distintos públicos y también, claro, el acceso que la gente tiene que tener como derecho a la producción. La segunda línea es lo que llamamos la descentralización, porque el Estado de São Paulo somos un estado que tenemos como 650 ciudades. Entonces hay siempre que pensar también en ese movimiento de descentralización para evitar una concentración de la producción en la capital, porque, claro, hay producciones fantásticas y muy ricas en todas las ciudades, entonces de crear una dinámica de movimiento entre todas las ciudades del estado. El tercero es un estímulo a la producción. Entonces tenemos varios programas voltados a los productores, a los artistas, para crear condiciones para la producción. Y el cuarto es preservación del patrimonio. Entonces creo que en esta articulación entre preservación, estímulo a la producción y la preocupación con la accesibilidad, es cómo debemos pensar la política cultural para superar especialmente las diferencias sociales y para hacer con que la cultura pueda tener este rol importante de desarrollo, no solamente desde el punto de vista económico, pero especialmente desde el punto de vista social. Cámaras. Anda. ¿Y cómo se está expresando esas políticas a nivel educacional? Buscamos siempre articular las políticas de cultura con las políticas educacionales, porque, claro, es en la escuela, en la edad de formación escolar, que buscamos los públicos más privilegiados para las actividades de la cultura. Y también porque hoy, al menos en Brasilia, en São Paulo, buscamos, por ejemplo, en las escuelas que los alunos pueden quedarse lo más tiempo posible. Hay programas, por ejemplo, que se abren las escuelas en fines de semana para los alumnos y los padres y las familias que pueden tener actividades culturales. Entonces, creo que esta búsqueda de integración entre actividades culturales y la educación es también muy importante para estos nuevos caminos, ¿no? ¿Cómo estás viendo el arte argentino y cómo lo estás viendo comparativamente con el brasileño en lo que hace al arte contemporáneo? Creo que en los dos países se pasa un poco el mismo, ¿no? Porque veo, como en Brasil, veo acá en Argentina, un movimiento de tanta creatividad, tantos artistas nuevos, tanta energía, proyectos, nuevas estrategias. Creo que eso es muy, muy importante. Y también lo que creo que es una de las condiciones de la producción actual, hay un intercambio, un tránsito muy grande, ¿no? Tenemos siempre artistas argentinos que están indo a vivir en São Paulo, que pasan por São Paulo, artistas brasileños que están por acá. Entonces, ese intercambio entre los artistas, entre las instituciones, entre los museos, creo que es muy importante. Para alguien que está en el mundo del arte y de la cultura, que es tan informal, ¿cómo es el paso de esa informalidad a la burocracia de un ministerio? En la Secretaría hay un cotidiano en que la burocracia hay un rol grande. Lo que intento de hacer es justamente buscar no caer en esos riesgos de la burocracia y buscar el contenido y la importancia de la parte de la cultura, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacer una diferencia en la cultura?
Para quienes compartimos actividades privadas con públicas, eso es quizás lo más difícil, ¿no? Cómo tratar de llevar a la administración pública el dinamismo que puede tener algo que es privado, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante porque en la Secretaría de Cultura del Estado de São Paulo, ya desde 2005 tenemos un modelo de gestión, pelo cual buscamos compartir la gestión con la sociedad civil. Entonces, hicimos una convocatoria para lo que en São Paulo, en Brasil, llamamos organizaciones sociales que se presenten. De esta convocatoria firmamos un contrato, por lo cual essas organizações sociais estão encarregadas da gestão do museu, do teatro de todo, cada um. Então, creio que esse é um novo modelo de gestão que é muito adequado para justamente buscar um novo caminho para a gestão pública na área da cultura. 10 años en la Pinacoteca de San Pablo, evidentemente una de las instituciones más importantes del Estado de San Pablo y de Brasil. Contanos cómo fue eso. Para mim foi um grande reto de pouco consolidar o projeto museológico que o museu tinha, de consolidar a coleção, de desenvolver o projeto de mostras temporárias. Este também foi um momento muito favorável para estabelecer parcerias e intercâmbios com museus de outros países de acá, de Argentina, de outros países de América, de Europa. Então, o que busquei fomos de buscar a consolidação deste projeto, não? De uma instituição que buscava estabelecer parcerias e um trabalho em rede com outros museus de Brasil, de América e especialmente Portugal, Espanha, França, esses países com quem temos relações culturais mais fortes, mais presentes. E também pensar em um programa de aquisições para a coleção, não, para que pudéssemos atualizar e manter. Então, foi um momento, para mim, fantástico, muito especial. ¿Cómo es tu experiencia ahora como secretario de Cultura para que no todos los museos de San Pablo compren los mismos artistas? Creo que es muy importante que los museos tienen que, primero, pensar qué van a hacer, cuál va a ser su política de adquisiciones, pensar esa política de una manera articulada con los otros museos de su ciudad o del país, ¿no? Y pensar que, para mí, el futuro del trabajo de los museos está en el trabajo en red. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que identificar otros museos en el país o, caso de nosotros, en el continente latinoamericano, con quien podemos estabelecer parcerias, ¿no? Cada museu puede tener una política y cuidar de una parte, una producción, una vertente, una cuestión, y que después esas colecciones juntas formen un patrimonio museístico que todos pueden de una manera trabajar juntos, ¿no? Hablando con gente que participa del mundo cultural brasileño, critican que la ley de mecenazgo solo sirvió para que las empresas pusieran en el mundo de la cultura lo que hubieran tenido que pagar de impuestos, pero ni un peso más, digamos. ¿Cómo ves esa situación? Personalmente tengo una evaluación muy positiva porque acredito que este aporte para la cultura fue muy importante. Es claro que este creó un rol para las empresas que tiene que ser muy bien evaluado y sobre todo las instituciones tienen que ver cómo se relacionan con esto. Creo que sí fue muy importante que tuvimos y que tenemos que seguir con estas leyes porque se crean movimientos e oportunidades importantes para a área da cultura. Por isso, creio que é muito importante que as instituições tenham que ter políticas muito claras para
conduzir lo que querem hacer, lo que devem hacer, não segundo o interesse das empresas ou segundo o interesse do Estado, mas segundo os interesses de sua política artística cultural. Não é como uma clave de resistência a essas pressões externas. Graba, agarrar, cámara, sonido. ¿Qué te pareció el Hotel de Inmigrantes? Es un sitio de memoria muy impresionante, muy fuerte, ¿no? Uno cuando entra allá siente una energía. Para mí particularmente fue muy impactante porque también en São Paulo tenemos en São Paulo chamamos una hospedaria de los inmigrantes. Creo que sería muy interesante que se podemos hacer como también como un intercambio de experiencias, porque muchos de esos inmigrantes una parte de la familia se ia a São Paulo, se ia a Rio, outra parte se vinha a Buenos Aires. Entonces están muy ubicados. La inmigración sigue siendo aún hoy un desafío muy grande, ¿no? Entonces este fenómeno que siempre se pasó en la historia de la humanidad, mas que en el siglo XX es más fuerte que nunca, y que sigue siendo, es un grande desafío, un gran reto político, ¿no? de cuestión social. Entonces creo que esas instituciones, los hoteles de los inmigrantes, la hospedaría, la reflexión sobre esa cuestión es muy importante. Me encantaría que podamos también pensar un intercambio más. Marcelo, como siempre, charlar contigo es muy grato. Muchísimas gracias por haber visitado una vez más la Argentina y muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias, es siempre un inmenso placer estar acá.